Buenos días, hermanos. Una bendición estar acá y vamos a inclinar nuestro rostro y pedir al Señor su bendición a la vez. Damos gracias, Señor Dios nuestro, por estar aquí esta mañana en tu casa, poder vernos los rostros entre nosotros, poder cantarte, reconocer, Señor, que dependemos total, absolutamente de tu gracia y de tu misericordia, y que tú eres, Señor, quien nos sostiene, cantar alabanza, Señor. En fin, Padre, todo lo que tú permites que podamos hacer, que, Señor, no es solamente un anticipo de lo que haremos por una eternidad junto a ti, adorándote y alabándote. Rogamos, Señor, que también en este tiempo de la exposición de tu palabra, tú la consideres, Señor, como una manera de honrarte, Señor, y tengas a bien en consecuencia, pues bendecir a cada uno en particular, Señor. Tú sabes nuestras condiciones, tú sabes nuestra relación contigo, tú sabes, Señor, de nuestra pecaminosidad y también, Señor, de nuestro anhelo de ti. Consecuentemente, Señor, queremos, Padre, obedecerte, queremos agradarte, pero somos insuficientes a menos que tu gracia y tu misericordia se manifieste sobre nosotros. Y es esto lo que te pedimos, Señor. Bendícenos a través de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a buscar en nuestra Biblia Colosenses capítulo 3. Estamos terminando el capítulo 3 y ya la semana que viene concluimos con el libro de Colosenses. Hemos estado predicando sobre eso, sobre el libro de Colosenses durante algunas semanas. Y realmente el libro de Colosenses es una bendición. Es tan denso, tiene tanto contenido. Yo no sé si ustedes han logrado aprovecharlo y marcar todo lo que dice y subrayar y retener. Pero para mí ha sido una gran bendición volver de nuevo a estudiar esta porción de la palabra del Señor. Bien, estamos hablando de argumentos que el Señor presenta para nosotros y los cuales yo le llamo argumentos contundentes. O sea, con Dios no podemos discutir. Si Él lo dice, tenemos que decir amén y punto, ¿no? Y obedecerlo es lo que más nos vale. Y además es lo que nos conviene, sin lugar a dudas. Pero es interesante que analicemos estos argumentos, a qué se refieren o cómo son concluyentes de algunas cosas que Dios dice que debemos hacer. Y consecuentemente, estos argumentos nos van a dar, por así decirlo, lineamientos de cómo nosotros debemos mantener nuestras relaciones interpersonales, cómo debemos comportarnos entre nosotros, cómo debemos interactuar las personas, partiendo del hecho de nuestra condición de creyente. Recuérdense que todo esto viene de lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, por ahí parte todo, por el hecho de que seamos verdaderos creyentes, que nos hemos identificado con la muerte de Cristo y su resurrección por medio de la fe. Tenemos una nueva vida en Cristo, los que se han convertido a Cristo. En otras palabras, han hecho un freno en su vida, han mirado hacia la cruz y han dicho, Señor, sálvame a mí, perdóname mis pecados. Y el Señor ha escuchado su oración y la ha redimido. Pues esa persona tiene una nueva vida en Cristo y ha resucitado juntamente con Él espiritualmente. ¿Por qué resucitado? Porque la Biblia dice que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo lo que nos espera es la condenación y la muerte, el infierno eterno como consecuencia de nuestros pecados. Esta es nuestra naturaleza, desde pequeños comenzamos a pecar. Está en nuestro ADN espiritual. Pero vino un Redentor, vino un Salvador. Dios envió a su Hijo unigénito, el único, ¿verdad?, para que Él viniese a redimirnos de nuestras culpas, a pagar por nuestras culpas, de manera de que nosotros no tengamos ya cuenta pendiente con Dios, y por medio de la fe en Él nosotros podemos recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, la salvación de nuestras almas, como un regalo de Dios, ya que por nuestras obras, por nuestros méritos, ningún ser humano jamás ha sido ni será justificado. Pero si hemos resucitado con Cristo, dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que poner nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, enfocarnos en las cosas que vienen de Dios. Y esto es precisamente lo que hace, es el punto de partida para lo que vamos a hablar hoy en cuanto a estos argumentos que el Señor presenta. Y yo les voy a decir una cosa, lo que soy yo no los discuto, yo simplemente los acato. Dios lo dice y yo lo recibo, lo acepto, y no solamente eso, trato de ponerlo por obra, y es el consejo que yo le doy a cada uno de ustedes, mis hermanos queridos, porque con Dios no podemos discutir, no podemos argumentar, simplemente debemos recibir lo que Él nos da. Voy al capítulo 3 y voy a leer en esta ocasión desde el versículo 17, ¿ok? Donde dice en el versículo 17, y todo lo que hacéis, bueno, voy a leer desde el 16, 3:16.
Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahí comienza la temática de ahora. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A partir de ese argumento de que la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, entonces tenemos la referencia necesaria como para poder saber qué hacer, conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, entonces nosotros vamos a poder no solo comprenderlo, sino también aceptarlo, asimilarlo y aprobarlo, cada uno de los argumentos que el Señor presenta en su palabra, a fin de que nosotros podamos regirnos o guiarnos o actuar de una manera correcta delante de Él y de una manera sabia también en nuestras relaciones interpersonales. Y todo lo que se desarrolla a partir del versículo 18, el versículo que viene, tiene que ver con la interacción, o sea, las relaciones entre un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer, entre los padres y los hijos, entre los siervos y los trabajadores y los amos, etcétera, etcétera. Y ya hemos estado viendo algunos de estos argumentos. El primer argumento que nosotros vemos, que está en el versículo 17, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo, ¿cómo dice? En el nombre del Señor Jesús. Ya habíamos desarrollado esto suficientemente y hablábamos de cómo tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien por un lado nos dice, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, la Biblia nos advierte de no tomar el nombre de Dios en vano. O sea, es algo que tiene una implicación bien tremenda cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y actuamos y hablamos y decimos y obramos, dice, basado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que lo primero que dice es que hagamos todo, dice, como conviene en el Señor. En el versículo 18 y 19 comienza a hablar de los casados, o sea, de los maridos, de las esposas y los esposos. Y le estuvimos desarrollando esto, versículos 18 y 19, y la relación entre marido y mujer, entre esposo y esposa, dice que debe hacerse como conviene en el Señor. Bueno, si tú no estás de acuerdo, hermana, en estar sujeta a tu marido, si tu marido no prioriza tu amor hacia tu mujer, hacia tu esposa, no estás haciendo lo que conviene en el Señor. No esperes que te vaya bien, porque no es lo que conviene en el Señor. El Señor presenta ese argumento, Él dice, eso es lo conveniente. No discutas con el Señor. Simplemente pon por obra lo que dicen los versículos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En cuanto a los hijos, estuvimos viendo la semana pasada que hay un argumento también, está en el versículo 20. El argumento de Dios cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres cuando tengan razón. Ay, hijo. Obedeced a vuestros padres en todo, dice, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es el argumento? Si quieres agradar a Dios, obedece a tus padres. ¿Cuándo? Siempre, en todo, absolutamente en todo. Hay un límite, lo veíamos la semana pasada, que es cuando la obediencia a tu padre implica una desobediencia a tu Padre Celestial. Pero esa excepción no es la que normalmente hace que un hijo sea desobediente o rebelde al consejo del padre, sino su propia pecaminosidad y su propio egoísmo. Pero ya esto lo vimos la semana pasada. Yo no quiero ser redundante y como yo sé que la mayoría de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, pues vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con el versículo 22 en adelante. Cuando dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, aquí tenemos los 4 últimos argumentos que el Señor presenta. En cuanto a los siervos o los empleados, aquellas personas que sirven a otros, ¿verdad? Es aplicable a todos nosotros, porque de una manera u otra todos nosotros estamos supeditados a otras autoridades y todos nosotros de alguna manera tenemos que servir a los demás, pero de una manera muy particular aquellos que tienen empleados. Y podríamos decir que prácticamente esto es algo muy generalizado.
porque o hemos sido, o somos, o seremos empleadores en algún momento. O sea, tendremos personas bajo nuestra autoridad, pero seremos, sin lugar a duda, personas que vamos a estar bajo autoridad. Evidentemente comienza por la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, pero en este contexto está hablando de relaciones interpersonales. Y los argumentos están ahí. Por ejemplo, en el versículo 22, cuando dice, todo lo que, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. ¿Cuál es el argumento? El argumento dice temiendo a Dios, o sea, hacerlo por temor a Dios, ¿verdad? En el próximo versículo dice que sea como para el Señor y no para los hombres. Y así en el versículo 24 dice, porque a Cristo el Señor servís. Y en el versículo 25 dice, porque no hay acepción de personas. Todos estos son los por qué o los argumentos que Dios presenta, los cuales realmente son irrebatibles. O sea, nosotros simplemente tenemos que decir amén y punto. Ahora, ¿tú te has preguntado alguna vez cuál es la motivación que hay detrás de las cosas que tú haces? ¿Qué es lo que motiva tu accionar diario? ¿Cuáles son las razones o los motivos por los cuales tú haces lo que haces o dejas de hacer lo que dejas de hacer? ¿Cuál es el motor de tus esfuerzos, de tu dedicación? ¿Cuál es la razón por la cual tú te sacrificas y te esfuerzas? ¿Qué vislumbras tú como una ilusión detrás del trabajo que haces? O simplemente, ¿por qué haces lo que haces cada día? ¿Por qué haces lo que haces cada día? Aquí habla de aquellas personas que sirven. Y todos nosotros somos llamados al servicio. Todos somos llamados a servir, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Esa es la exhortación de la Escritura constantemente. Pero cuando hace referencia a personas que están bajo autoridad, o sea, que tienen amos terrenales, dice de una manera muy clara que deben servirles. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, con corazón sincero. Óyeme, este argumento es tremendo, porque está diciéndole a aquellas personas que están bajo autoridad que por temor a Dios ellos deben obedecer, y no obedecer cuando les parece que está correcto, sino obedecer simplemente en todo. Tenemos una sociedad en la cual hay una rebeldía natural hacia todo lo que sea autoridad. Se tiene un mal concepto de lo que es la libertad individual y la libertad colectiva también. Pero en este contexto dice el Señor muy claramente que cuando estamos bajo autoridad de otra persona debemos ser consecuentes y obedientes, y debemos hacerlo esto simplemente porque tenemos temor de Dios. Es como si tuviéramos que dar cuenta a Dios de que obedezcamos o no obedezcamos las instrucciones que un ser humano nos da. Y esto pues es algo que debemos tener todos presentes. Todos nosotros de una manera u otra debemos someternos a la obediencia. Obediencia a las autoridades, obediencia a los padres, obediencia a los empleadores, obediencia bajo obediencia. Pero en este contexto específicamente está hablando de aquellas personas que eran esclavos, personas que eran servidores, personas que no tenían ningún tipo de derecho civil, que no podían reclamar nada, porque no valían absolutamente nada para fines sociales. Y sin embargo, en un contexto de los que han sido resucitados con Cristo, o sea, de los creyentes, tenían que tener muy presente que tenían que sujetarse a las autoridades porque debían hacerlo por temor a Dios. Obedeced a vuestros amos terrenales. Y dice que no debían hacerlo sirviendo al ojo. Y cuando habla de sirviendo al ojo significa simplemente que no se trata de allantar o aparentar. Es muy frecuente que veamos eso en las empresas, ¿no? Una serie de empleados que lo que les interesa es impresionar, allantar o sugestionar al jefe, ¿verdad? Para tener la aprobación de los jefes. Pero realmente no están haciendo una labor que se corresponda con un trabajo sincero. Por eso dice que deben obedecer en todo, dice no sirviendo al ojo, no para ser vistos. En nuestra sociedad solemos requerir reconocimiento. Y si hacemos las cosas para agradar a los hombres, no vamos a tener la motivación correcta. Porque la motivación correcta debe ser no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es al Señor y bajo Él que estamos bajo sujeción y bajo obediencia. Por eso dice acá que debemos obedecerlo en todo a las personas que tenemos sobre autoridad, en autoridad sobre nosotros, ¿verdad? A los patronos,
¿verdad? En nuestra condición de servidores que somos todos nosotros de una manera u otra, pero también dice claramente que debemos hacerlo con corazón sincero. O sea, no por propia conveniencia, no porque eso es lo que nos conviene, no con allante, con engaño, con hipocresía, sino sencillamente porque tememos a Dios, por temor a Dios. Es como si dijéramos que vamos a tener que dar cuenta a Dios de si obedecemos o no obedecemos las instrucciones y las responsabilidades en los trabajos, en la encomienda, en los encargos que tenemos que cumplir. Y esto es algo que prácticamente nos vemos con estas situaciones diariamente. En cualquier ámbito, cualquier término, en términos espiritual, en términos religiosos, en términos ocupacional, en términos de, qué sé yo, de capacitación o lo que sea, siempre vamos a tener personas que están sobre nosotros en autoridad, y nosotros debemos simplemente acatar sus direcciones. Debemos obedecer las cosas que dice, pero no por el hecho de que queremos la aprobación de esa persona, sino porque queremos la aprobación de Dios, porque es temiendo a Dios que debemos hacer esto, buscando la aprobación de Dios. El que busca la aprobación de los hombres siempre va a terminar defraudado. Siempre va a estar buscando una recompensa temporal. Pero el que es un profesional y visualiza su profesión como un ejercicio de adoración a Dios, de dedicación a Dios, y sirve a los demás como sirviendo a Dios y no a los hombres, este tiene la perspectiva correcta. Dice la palabra de Dios que debemos hacerlo con la conciencia de que tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estoy citando simplemente pasajes de las Escrituras. Dice, como el Señor. El argumento primero de tres que nos dan en cuanto a nuestra condición de servidores o de personas bajo supeditación, el primero es temiendo a Dios. Si temes a Dios, entonces obedece en todo. No sirvas al ojo, o sea, no para que te vean, sino con un corazón sincero y en el temor de Dios, sabiendo que es a Él a quien le vas a dar cuenta si no lo haces correctamente. Todo esto en un contexto del testimonio cristiano, o sea, si realmente habéis resucitado con Cristo. Pero luego habla acá, es muy general cuando dice el versículo 23, y todo lo que hagáis. ¿Cómo debemos hacerlo según el versículo 23? ¿Cómo dice? No, el argumento fundamentalmente aquí es que es ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor. Dice, tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Señor con un trabajo que tal vez es algo manual o es algo que realmente no tiene un significado, que pudiéramos decir, no, yo estoy sirviéndole a Dios? Bueno, es que sirviendo a los hombres servimos a Dios. Y es lo que está diciendo acá. O sea, debemos servir de manera tal de que la excelencia de nuestro trabajo fuera similar a la excelencia del trabajo o de la acción o de la obra o del servicio que nosotros rendiríamos ante la majestad de Dios, como para el Señor. Pero yo apenas estoy barriendo el patio. Sí, pero barra el patio como si fuera el patio del Señor. Pero que yo apenas estoy cocinando. Sí, pero cocina como si quien fuera a comerse eso fuera el Señor, como si tú fueras a ofrecérselo al Señor. Esa es la idea, fundamentalmente. Si tú tienes un empleo, pues acuérdate que no importa si el jefe te está viendo o no te está viendo, si te va a aprobar o te va a reprender. Lo importante es que lo estás haciendo y debes hacerlo como para el Señor, temiendo a Dios porque sabes que es a Él a quien tú le vas a dar cuenta finalmente. Esa es una perspectiva muy particular, porque esto nos lleva a la excelencia, porque queremos siempre dar lo mejor para el Señor y es aplicable a toda acción cristiana, aun cuando ésta vaya en beneficio de otras personas, de seres humanos. En realidad, esto dignifica cualquier trabajo. O sea, no hay trabajo, no hay labor que sea insignificante, pequeña o oprobiosa, si realmente lo estamos dedicando al Señor. No hay trabajo que sea indigno. Cuando lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, esto dignifica automáticamente aún lo que tú hagas sea limpiar letrinas. Es un problema de actitud. Esto es lo que me ha tocado hacer, pues lo voy a hacer con la excelencia de como si fuera para el Señor y no para los hombres. Yo diría que es difícil
ver gente así, pero no dentro del pueblo de Dios. He conocido a través de los años tantos siervos de Dios que no tienen otra aspiración en su vida, con todos los esfuerzos que hacen, desde que se levantan hasta que se acuestan, que simplemente la aprobación de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les apruebe, porque no les interesa exactamente la aprobación de los hombres, les interesa la aprobación de Dios, porque es a Él a quien temen. Temen a la desaprobación de Dios. A eso es que le temen realmente. Como para el Señor y no para los hombres. Si tú eres un cristiano, una cristiana, eres un siervo del Señor, del Dios Altísimo, ok, pues no te rebajes a ser un esclavo de hombres. Simplemente lleva a cabo tu faena, tu labor, como para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la perspectiva que tú tienes que tener. Y ¿esto por qué? Simplemente porque Dios lo dice, que debemos hacer las cosas como para Él. Eso incluye también lo que hacemos a favor de personas que no son desagradables o nocivas. Hay personas con las cuales yo realmente no quisiera tener ninguna cercanía, ningún contacto, ni predicarle el Evangelio siquiera. No sé si le ha parecido, si le ha sucedido a ustedes, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que hagamos lo vamos a hacer por y para el Señor, buscando su gloria y su aprobación, independientemente de que aquella persona sea una ingrata o una malvada, estoy hablando en términos genéricos, ¿verdad? O generales, ¿verdad? O una persona nociva. Lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Y cuando se habla de servir a otros y sobre todo servir a aquellas personas que están bajo autoridad, de los cuales somos servidores, debemos hacerlo, recuérdense, temiendo a Dios, temiendo el juicio de Dios, la evaluación de Dios, no el puntaje. Hoy día se usa mucho eso. Tú llamas, por ejemplo, a Codetel, ¿verdad? Y tú le pides que te, qué sé yo, qué cosa, que te den un estado de cuenta y entonces el mismo operador que te atiende dice, le vamos a mandar una encuesta para que usted haga una evaluación de la atención que le hemos tenido, porque es muy importante la opinión de nuestros clientes. Bueno, la opinión importante es la de arriba, es la de arriba. No importa si es en Codetel que tú trabajas o si tú trabajas en la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, lo importante es hacerlo como para el Señor. Consecuentemente, da lo mejor, aunque no tenga la aprobación de los demás. Pero hay otro argumento ahí, y es el hecho de que a Cristo el Señor servimos. Y cuando hablamos en el versículo 24, que dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, lo que estamos hablando es de una recompensa espiritual, la recompensa de la herencia del reino de los cielos. O sea, tenemos una recompensa en el Señor cuando hacemos las cosas por el Señor y no para los hombres, porque es a Él a quien le servimos, a Él es que dedicamos nuestro servicio, no obstante el beneficiario sea un ser humano que tal vez podría ser inmerecedor de ello. Es una perspectiva completamente distinta. Es completamente distinta. No, pero yo lo que hago es construir. Bueno, pues construye como para el Señor. Pero que yo lo que hago es barrer, pues barre como para el Señor. Que yo lo que hago es curar, pues cura como para el Señor. Yo lo que hago es atender al teléfono, pues atiende el teléfono como para el Señor. Y consecuentemente espera las recompensas. ¿De quién? De aquel para quien tú trabajas, para el Señor. Está hablando de una recompensa espiritual. Yo tengo en la oficina, lo he referido otras veces, ustedes pueden verlo allá, un pequeño cuadrito que me mandó la hermana Rocío o me lo trajo una vez, la última vez que estuvo aquí, que dice, el servicio a Dios paga poco, pero las recompensas son una cosa del otro mundo. Esa es la recompensa espiritual, o sea, la recompensa de la herencia, ¿verdad? El que va al ministerio y va con el propósito de hacerse rico, ya tiene su recompensa. Si tú vas a ayudar a una persona para recibir a cambio, pero hay un eslogan que dice que no todo se paga con Mastercard. Al revés, es al contrario. Lo que enseña el mundo es, para todo lo demás hay más que Mastercard. No. No todo se paga con Mastercard, no todo se paga con dinero, no todo se paga con una recompensa temporal aquí. Y si tu interés es
en cosechar, cobrar, ser recompensado aquí, no tiene ningún mérito para el Señor. No tiene absolutamente ningún mérito para el Señor. Si hay una motivación correcta, consecuentemente, la manera como vamos a hacer las cosas va a ser distinta. El enfoque va a ser diferente. El accionar va a ser diferente cuando la motivación es la apropiada. Hermano, ¿qué es lo que hace que una madre se desvele cuidando a su bebé o a su hijo? ¿Qué es lo que hace que un hombre se doble su espalda, se lastime, se quebrante su espalda trabajando para llevar el pan a su casa hasta el agotamiento? ¿Qué es lo que hace que una persona se monte, como sucedía en la Segunda Guerra Mundial, ya con los drones no sucede así, en un avión y se estrelle contra un navío, un kamikaze, dando su vida? ¿Qué es lo que hace? Que se inmole asesinando a otras personas. ¿Qué es lo que hace que una persona conspire para libertar un pueblo? ¿Qué es lo que hace que Cristo vaya a una cruz? ¿Qué es lo que hace? La motivación. La motivación. La motivación. Cuando habla de Jesucristo, la Escritura dice, Hebreos capítulo 2, versículo 10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hablando de Dios, dice, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese versículo es tremendo. El Padre perfecciona a su Hijo a través de las aflicciones para que Él se convierta en el Salvador del mundo, en el Salvador de los creyentes, el Salvador de sus hijos. ¿Qué es lo que hace que Cristo vaya a una cruz? A morir por pecadores indignos, malvados, sucios. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de llevar muchos hijos a la gloria. Cristo murió para llevarme a mí a la gloria. Para eso, porque quería llevar muchos hijos a la gloria, y por eso no tuvo completamente a menos el tener que padecer tantas aflicciones, esforzarse en supeditar su naturaleza eterna, divina, eterna, despojándose a sí mismo para sufrir una muerte oprobiosa en una cruz. ¿Cuál era su motivación? Llevar muchos hijos a la gloria. Salvar lo que se había perdido. Venir a ser eterno Salvador de todos los que por la fe se acercan a Él. Es la motivación del Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes debemos hacer las cosas siempre sirviéndole al Señor. Ustedes se imaginan lo diferente que sería si en nuestro país los funcionarios públicos tuvieran como motivación para ejercer sus funciones no lo que van a cobrar, ni lo que van a robar, ni las oportunidades que van a tener, ni los contactos que van a tener, sino el simple hecho de buscar el bien común. Que tengan una perspectiva de que Dios me ha puesto en este lugar para que yo le glorifique y yo sirva bajo el temor de Él, de corazón sincero. Así debe ser. Sea lo que sea. Me decía un hermano que no hace mucho alguien se le dañó el vehículo y fue a asistirle. Y luego de asistirle y ayudarle y resolverle el problema, y el vehículo arrancó y quiso darle un regalo. Le dijo, no es necesario. Si le acepta el regalo, ya tiene su recompensa. Lo hizo como para el Señor y no para los hombres. Y lo que tú haces en tu trabajo, en tu día a día, en tu casa, en tu hogar, atendiendo a tu mamá, a tu marido, a tus hijos, en la oficina, en la empresa, en el lugar donde estés, lo que tú haces cada día, ¿cuál es la motivación que tú tienes? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el sentido, la razón, la motivación de tu accionar diario? ¿Cuál es? Eso hace toda la diferencia delante del Señor. Si lo haces temiendo a Dios, si lo haces como para el Señor y no para los hombres,
Y si lo haces porque estás sirviéndole a Cristo, porque a Cristo el Señor servís, entonces tú eres un siervo que del Señor recibirás la recompensa eterna. Qué distinto al enfoque que tiene el mundo de lo que es el trabajo, el servicio, las oportunidades. Qué distinto. Entonces, los primeros argumentos que son contundentes tienen que ver con el temor a Dios, con el agradar a Dios y con el servir a Dios. Por eso los siervos deben sujetarse a sus amos y obedecer en todo a sus amos terrenales. Y todos nosotros debemos estar bajo sujeción. Sujeción a Dios y sujeción a los demás. Segundo, punto número 2, tiene que ver con el trato de los amos ahora, porque esas son las recomendaciones a los siervos. Si alguno de ustedes cree que no es siervo, entonces no fue para usted. Cuando hablo de siervo, estoy hablando de servidor, estoy hablando de una persona bajo autoridad. Pero ahora es a los amos. En un solo versículo lo dice todo, pero viene desde el versículo 25, cuando dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El trato que debemos tener hacia aquellas personas que nos sirven o que son nuestros empleados, personas que están bajo nuestra autoridad. Y ahora se vira la tortilla, ahora es al revés. Piensa en personas que de una manera u otra tú tienes una responsabilidad sobre ellos, pero no una responsabilidad de mando, sino de cuido. No, ellos están bajo mi mando y bajo mi autoridad y yo tengo que... No. Son personas que tú tienes un deber delante de Dios en tu condición de ser un cristiano, una cristiana que has nacido, has resucitado juntamente con Cristo. Y que todo lo que haces, sea de palabra o de hechos, en acción o en verbo, lo haces para la gloria de Dios. Entonces, si ese es el caso tuyo, tienes que tener presente que el que, dice el Señor acá, versículo 25, que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera. Dice, porque no hay acepción de personas. No importa si tú eres el jefe o la jefa, no importa si es la empleada, la sirvienta, como tú le quieras llamar, la sierva, la esclava, o el esclavo, eso no importa. No importa el escalafón, no importa. Si son personas sobre las cuales tú tienes autoridad de una forma o de otra, recuerda lo siguiente: delante del Señor no hay acepción de personas. No eres absolutamente nada, ni tienes más derechos. Lo único que te da una posición elevada es mayores responsabilidades. Esa mentalidad de ver a las personas que nos sirven o que trabajan para nosotros como inferiores es completamente errada. Muchas veces todo lo contrario. Siempre me recuerdo aquel pasaje de aquella joven que había sido llevada por unas bandas cautivas a Siria, y que cuando el gran general Naamán estaba malo, ella fue y le dijo: Señor, si usted va en la tierra de Israel, hay un profeta, el cual, ¿se recuerdan de Naamán el sirio? Una simple esclava servidora hizo la gran diferencia, dando testimonio de Dios en Siria a un general, al que de más estima tenía delante del rey de Siria. Hermanos, no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, no hay nadie que sea inferior. Pero que no tiene la mentalidad, que no tiene la preparación, que no tiene la raza, que no tiene la cultura, que no tiene los recursos. Es que no hay nadie que sea inferior. Y si están
bajo tu sombrilla, tienes la responsabilidad de velar por ellos y de cuidarlos. Y si son incrédulos, tienes la responsabilidad de predicarles o hacer que alguien le predique. Y si se enferman, tienes la necesidad y la responsabilidad de velar por su salud. Yo recuerdo haber oído en algunas ocasiones, despaché a la muchacha porque se enfermó para que se fuera para su campo. Entonces, ¿cómo es posible? Al contrario, ahí es cuando tiene que tenerla cerca y velar para que tenga lo que necesita. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Delante de Dios somos igualitos, no importa el pueblo, raza, nación, no importa tu nivel económico, somos igualitos. El único aprobado por Dios es aquel que Él aprueba y en consecuencia aquel que por la fe recibe a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, al cual lo hace su Hijo, lo ampara y lo protege. Pero nosotros, seres humanos, tenemos que ser responsables de las personas que están bajo nuestra autoridad. Y aquí, en esta iglesia, hay muchas personas que están en autoridad, que tienen empleados, que tienen subalternos. Muchas personas. Pues sepan que no se trata de pagar un sueldo, que debe ser el justo. Como dicen los americanos, by the way. Que debe ser el justo, el apropiado, el correcto. Jamás hablar de sacar provecho o explotar, pero que tiene que llevar la milla extra e ir más allá, velando por el alma de esa persona, velando por la salud de esa persona, velando porque no hay acepción de personas delante del Señor. Pero el otro argumento está ahí, es el último de los 8 argumentos que el Señor da para que nosotros podamos relacionarnos con las demás personas de una manera aprobada por Él. ¿Y cuál es? Está en el capítulo 4, versículo 1. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Señores, acuérdense cuál es el contexto. Un siervo no valía nada. El amo tenía el derecho de decir, mátalo. Y no pasaba nada. Era un esclavo. No valía nada, absolutamente. Se compraban y se vendían, y si se rebelaban, mátalo. Dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, y ese es el argumento, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Todos nosotros hemos tenido, tenemos o tendremos personas bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad, bajo nuestro servicio. Asegurémonos de tratarle de una manera correcta y justa. ¿Por qué? Porque el jefe, el amo que está en los cielos, nos va a pedir cuenta de ellos. Nos va a pedir cuenta de ellos. Tendremos que dar cuenta a Dios de aquellas personas que están bajo nuestra autoridad. Y más vale que nosotros comencemos, si somos cristianos de verdad, a considerar estas cosas que el Señor dice para relacionarnos con los demás. Temiendo a Dios como para el Señor, voy a decirlo todo completo, hacer las cosas en el nombre del Señor, como conviene en el Señor, como le agrada al Señor, temiéndole a Dios, como si fuera para Él directamente que lo estuviéramos haciendo, por el hecho de que somos servidores de Él, porque Dios no hace acepción de personas y tendremos que dar cuenta, y porque Él es nuestro amo, y a Él nosotros nos debemos como siervos y como esclavos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a apropiarnos de cada uno de estos, no cabe la palabra consejos, sino de todos estos argumentos indiscutibles, de manera tal de que cuando nos relacionemos, sean los esposos, sean los padres con los hijos, sean los siervos con los amos, sean los amos con los siervos, sean todas nuestras relaciones,
nosotros seamos bendecidos por Dios, por llevarnos de lo que Él dice en su palabra. Oramos. Gracias, Padre bendito, por ser tan específico, Señor, en tus instrucciones. Nuestra naturaleza egoísta, Padre, tiende a llevarnos a la desobediencia y a la insensatez, porque sí sabemos, Señor, qué es lo que nos conviene, pero no siempre lo hacemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la entereza, Señor, de anteponer tu consejo, tu argumento, tus razones, Señor, a las nuestras. Y recordar, Señor, que siempre estamos bajo tu autoridad y a no rebelarnos a ella, Señor. Tal vez, Padre, todo esto resulte extraño a alguno que no tenga aún tu Santo Espíritu en él, porque todavía, Señor, tú no le hayas redimido, no le hayas perdonado. Queremos interceder, Señor, pidiéndote que tengas a bien, Señor, pues llevarle delante de tus pies y que tú puedas escuchar, Señor, aún sea con palabras indecibles, Señor, el arrepentimiento de su corazón y la invocación del nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo para el perdón de sus pecados. Bendice esta tu iglesia local en general, Señor, y en particular a cada uno de nosotros. Guarda, Señor, a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros ancianos, Señor. Y pedimos, Padre, tu bendición anticipada para el culto de esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.